Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo switch del fabricante Edimax. En concreto, tenemos con nosotros el Edimax GS5424G, un switch gestionable de gama alta que incorpora 24 puertos Gigabit Ethernet para la LAN y también incorpora 4 puertos Gigabit SFP para conectar fibra óptica. Sin lugar a dudas, lo más destacable de este switch gestionable es su firmware, y es que tiene opciones avanzadas de configuración que va a satisfacer las necesidades de cualquier pequeña y mediana empresa. En la parte trasera de la caja encontramos algunas de las principales características de este firmware tan avanzado, como por ejemplo que incorpora un firmware dual, es decir, incorpora un firmware principal que será el que funcione normalmente y un firmware secundario o de backup que va a funcionar cuando el primero se corrompa o tenga algún tipo de problema. De esta manera, la caída del switch se va a reducir al mínimo. Además, otras opciones muy importantes es que tiene Voice VLAN. De esta manera, cuando conectemos teléfonos IP, vamos a poder configurar esta VLAN especial para priorizar los paquetes de voz IP. Además, también tiene la función de HCP Snooping para asegurar la red local de servidores de HCP ilegítimos, así como un modo long range que nos va a permitir llegar hasta 200 metros de longitud de cable. Según el estándar, los segmentos como máximo deben tener 100 metros, sin embargo, este switch es capaz de llegar hasta los 200 metros con una velocidad de 10 megabits por segundo en modo full duplex. Además, en esta parte trasera también encontramos el contenido del paquete, como por ejemplo el switch, el cable de alimentación y todo el kit de montaje en el rack. Además, vamos a poder descargar directamente el manual de usuario escaneando el código QR con nuestro terminal móvil. Una vez que ya conocemos las principales características de este switch gestionable Edimax GS5424G, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar en el interior de la caja de este Edimax GS5424G es el cable de alimentación. Este cable de alimentación tiene el típico conector SUCO para conectarlo directamente a la pared o a un ladrón, a una regleta, y también tiene el típico conector de 3 pines que lo vamos a conectar directamente al switch. La fuente de alimentación de este switch gestionable, al ser de gama profesional, está incorporada dentro del propio switch y no es externa como ocurre con otros switches. Además, también incorpora las típicas almohadillas para ubicar este switch, por ejemplo, en una mesa, y por supuesto incluye todo lo necesario para enracar este switch en el propio rack. Incorpora tanto los tornillos necesarios como también los soportes metálicos que deberemos utilizar para ubicarlo directamente en el rack. Tal y como podéis ver, este switch se encuentra perfectamente protegido por un plástico protector, aunque tenga carcasa metálica. Gracias a esta carcasa metálica le va a dar al switch una gran robustez. Además, tal y como podéis ver, se encuentra perfectamente encajonado con estos cartones en el lateral derecho y en el lateral izquierdo para que no se mueva dentro de la caja. Mientras retiramos los plásticos de este switch, os tenemos que contar que este firmware nos va a permitir crear VLANs tanto con el estándar 802.1Q como también nos va a permitir crear VLANs por puerto e incluso VLANs por MAC. Además, incorpora a su firmware opciones muy avanzadas como por ejemplo STP y RSTP para evitar los bucles a nivel de capa de enlace, y por supuesto también incorpora opciones más avanzadas como por ejemplo port mirroring, link aggregation e incluso inspección de ARP. Tal y como podéis ver, en la parte izquierda de este switch encontramos el botón de reset para restaurar a valores de fábrica este equipo. También encontramos el LED de encendido y apagado del equipo, así como del sistema. Por supuesto, encontramos los 24 LEDs de cada uno de los puertos Gigabit Ethernet para la LAN que va a tener este switch. Si se ilumina en color naranja significa que sincroniza a 10 megabits por segundo o 100 megabits por segundo, y si se ilumina en verde significa que sincroniza a 1000 megabits por segundo. Tal y como podéis ver, encontramos los 24 puertos Gigabit Ethernet con conector RJ45. En la parte central es donde tenemos todos y cada uno de los puertos. En la parte derecha es donde tenemos los 4 puertos Gigabit SFP de fibra óptica, donde deberemos conectar el transceiver, y por supuesto también encontramos los 4 LEDs justo en la parte izquierda del número 25, del puerto número 25, que es SFP. Por lo tanto, este
este switch tiene en total 28 puertos. En la parte derecha de este switch GS5424G incorpora una rejilla de ventilación y los 3 agujeros para enracar perfectamente este switch. Además, en la parte izquierda de este modelo también encontramos esta misma rejilla de ventilación para que entre aire frío del exterior y los 3 agujeros necesarios para ubicar este switch en el rack. Por último, en la parte trasera encontramos únicamente el conector de alimentación que nos va a permitir alimentar el propio switch. En la parte inferior del Edimax GS5424G encontramos únicamente la típica pegatina del fabricante Edimax con el modelo exacto del equipo y, lo más importante de todo, la dirección IP de administración por defecto, que en este caso es la 192.168.2.1, como ocurre con el resto de equipos del fabricante Edimax. El usuario y la contraseña es admin1234 y también encontramos la dirección MAC y el número de serie de este switch gestionable de gama alta. Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del switch gestionable Edimax GS5424G. Antes de despedirnos, nos gustaría destacar una vez más el completo firmware que incorpora este equipo. Y es que, gracias a estas opciones avanzadas, no solo vamos a poder configurar en detalle cualquier parámetro de capa 2 de este switch, sino también opciones de seguridad, como por ejemplo el DHCP Snooping que hemos explicado anteriormente, y otras características como por ejemplo mitigar las tormentas de broadcast e incluso mitigar también los ataques de denegación de servicio. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este equipo donde no solo os contaremos las especificaciones técnicas, sino también todas y cada una de las opciones de su completo firmware. Os esperamos en redstone.net.